coordinación como estudiante de la universidad a distancia. Soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública y en este proyecto se busca conocer la percepción de las distintas partes que concurran en una audiencia y sobre todo sobre su percepción del servicio de Policía Procesal de la Guardia Nacional dentro del Centro de Justicia Penal en Guanajuato. Okay. ¿Me das su nombre, por favor? Claro, me llamo Rubén Yair Caballero Filio y soy juez de distrito aquí en el estado de Guanajuato. Muchas gracias. Vamos a hacer una serie de preguntas. Sé que está muy ocupado con adelante, por favor. ¿Cómo describiría la función que desempeña la Policía Procesal durante las audiencias judiciales? Pues en general yo la calificaría como buena. Creo que ellos tienen sus propios protocolos para llevar a cabo la actuación que manejan. Entiendo que al final de cuentas lo que vemos en la audiencia ya es nada más un segmento del protocolo. Ellos tienen diferentes protocolos que implican desde el traslado, ingreso, el mantener la custodia dentro de los lugares de los que tenemos. Y entonces lo que vemos en una audiencia pues solamente es una partecita de lo que implica. Pienso que a veces es complicado, sobre todo cuando hay muchas personas. Creo que entiendo que se debe a una cosa de recursos, pero deben ser cuidadosos en la cantidad de elementos que están presentes. He tenido audiencias donde hay 4, 5, 6 personas y ha habido un elemento, ¿no? Entonces, normalmente todo el mundo se comporta muy bien en las audiencias, pero justamente entiendo que la parte de participación que ellos tienen es mantener la seguridad en ese sitio. Entonces, de repente, si hay 5 o 6 oficiales y hay un elemento de guardias complicado que en caso de alguna contingencia, pues pudieran ellos reaccionar de manera rápida, como más bien como pasaría si hubiera más personas, ¿no? Coincido con eso. ¿Considera que la coordinación entre la Policía Procesal y el personal jurisdiccional es eficiente y por qué? Sí, yo creo que en general es eficiente. Solamente he notado alguna cuestión cuando ha habido temas, pero eso está más relacionado con la actuación. La interacción que existe entre la Fiscalía, el personal del centro y la Guardia Nacional, la Policía Procesal, en detenidos. A veces pasa que cuando los traen las fiscalías, pues no los traen con certificados de estado físico. Y eso es un problema. Yo, por ejemplo, me han dicho, oiga, ¿la inicia usted una audiencia así? Digo, por supuesto que no. Yo no asumiría una responsabilidad así, tomando en cuenta que vemos a las personas, pero no sabemos cuál es la condición que se debería tener exactamente. Entonces, en esos puntos es donde he visto de repente que se actúan algunas cosas, principalmente cuando se trata de detenidos. Porque los detenidos, pues, de repente traen esas 48 horas, ya vienen ahí con un tiempo medio largo, no tienen los documentos de inmediato y entonces la audiencia se fija muy rápido y tienen poco tiempo de planeación. Entiendo por qué sucede, pero al final de cuentas creo que la manera de solventarlo pues, será que se pongan de acuerdo. Eso es lo que funciona en todas las instituciones. Muchas gracias. ¿En qué medida la disponibilidad o número de elementos influye en el desarrollo oportuno de las audiencias? Sí, ahí por ejemplo, normalmente no creo que hayamos tenido tema, salvo lo que le comentaba hace un ratito. Esta parte en la que cuando hay muchos imputados involucrados, muchos investigados están juntos en la sala de audiencias, tenemos a veces pocos elementos de seguridad. Entonces ahí es donde debe tenerse en consideración esos, quizás hay 3 o 4 o 5 o 6 de estado de fuerza aquí en el Centro de Justicia, pues que en lugar de que estén en la oficina, pues se suban 4 o 5, ¿no? Exactamente. Que al final es operativo solamente el tiempo que dura la audiencia. Entiendo que ellos también van rotando, pero deben tener en consideración eso. A veces incluso nos suplimos mucho de ustedes, precisamente de ustedes o de los elementos de protección federal para que mantengan cierta cuestión de contingencia en caso de que surgiera alguna eventualidad. ¿Cómo afectan las limitaciones logísticas de vehículos, traslados, horarios en el cumplimiento de una agenda en el inmueble? Sí, eso es fundamental y es de las cosas que si todo funciona bien nadie se da cuenta porque todo funciona bien, ¿no? ¿Cuándo es cuando nos damos cuenta? Cuando algo salió mal. Hay que tener en cuenta que muchos lugares, muchos centros de justicia tienen diversos centros de reclusión que trabajamos en coordinación. Entonces, de repente es mucho más fácil generar algún tipo de traslado, por ejemplo, con puentecillas,
que es un centro de reclusión que tenemos aquí a 10 minutos. Claro. Se vuelve más complicado cuando de repente el traslado es estatal, por ejemplo, ¿no? O sea, que vienen de, no sé, poniéndolo cerca, hay gente que se traslada desde, por ejemplo, Charo, Michoacán, que serán un par de horas, 3 horas de traslado. Evidentemente eso es ya nada más el traslado, hay una coordinación previa, una logística previa que se genera entre el centro de justicia, los centros de reclusión y la policía para que se pueda dar material y operativamente el traslado. ¿Por qué te decía esta parte de que todo, cuando funciona bien nadie se da cuenta? Pues porque nosotros tenemos muy ordinario que las personas del Centro Federal, por ejemplo, de Rehabilitación Social, están aquí siempre que se requiere para el traslado. A veces perdemos de vista que es un traslado largo, que es una carretera un poco complicada y que pues, la logística que tienen que realizar es una logística que no puede quedarse nada más en el aire por el tipo de personas incluso que a veces son trasladadas y la zona que tienen que atravesar para llegar para acá. Creo que hay algunas cosas que pueden subsanarse como cuestiones de videoconferencia, pero esto no siempre puede pasar. ¿Por qué? Porque los equipos son limitados, porque la cantidad de personas que tienen para atender allá los equipos son complicadas. También la posibilidad que se tiene de materialmente ver qué es lo que sucede es muy distinta cuando se trata de una videoconferencia a cuando los tenemos de manera física aquí. Eso garantiza, desde mi punto de vista de inmediación, a pesar de que se pueden realizar algunas cuestiones excepcionales por videoconferencia, hay cosas que desde mi punto de vista sí tienen que realizarse de manera física. De entrada, para dar vigencia a la posibilidad de que la persona justiciable tenga contacto directo con su defensor, requiere necesariamente que el defensor esté a un lado. ¿Por qué? Para explicarle, ¿no? Es peligroso, no te espantes, esta cosa, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esto es delicado, si de verdad quieres declarar, este es el momento. Eso es una cosa como interesante, por eso es importante el traslado y todo el trabajo detrás que se realiza es fundamental. Si no existiera esa coordinación que se da entre la administración, entre las áreas de seguridad y la policía procesal con los centros de reclusión, no podríamos llevar a cabo las agencias. Desde su perspectiva, ¿qué aspectos institucionales podrían mejorarse para fortalecer la eficiencia y la seguridad postal? Yo pienso que van trabajando bien. Creo que hay que tener ahí, no perder de vista cosas que han pasado. Tuvimos por ahí algún asunto en algún momento de algo que pasó en Zacatecas, usted sabe a qué me refiero. Creo que tienen que ser muy cuidadosos con ese tipo de cuestiones, no olvidar que han sucedido para mantener la seguridad. Incluso en los traslados se trata de cuestiones delicadas, se trata con personas a veces complicadas y eso lo debe tener siempre presente. Creo también que debe observarse esta cuestión de seguridad, que tengan suficiente fuerza operativa para manejar cualquier contingencia. Regreso nuevamente a esa parte de conocer ese asunto que hubo en las zonas de Zacatecas. Entonces, es algo que se tiene que tener en cuenta. También esta parte de la comunicación que se mantenga tanto con los titulares como con los compañeros operativos, porque a partir de eso es como podemos nosotros establecer una continuidad en el servicio, tanto de ellos como nosotros. Si ellos se atrasan, nos atrasan a nosotros. Entonces, de repente, iniciar 2 horas tarde nos complica toda la agenda de todo el día. Y al rato en la noche, ellos también hay cierto horario en el que ya no pueden viajar. Entonces, se vuelve un círculo vicioso que hay que tratar de evitar en la medida de lo posible. Pues si bien de mi parte están las preguntas, se lo agradezco mucho por su apoyo. No, gracias, muchas gracias por la atención.